Bien, parte 2 de la función cuadrática. Otro de los elementos característicos de la función cuadrática y de todas las funciones, ¿sí?, es la ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? La ordenada al origen es el lugar donde el gráfico corta al eje de las y. Cuando yo vi acá el gráfico, ¿sí?, cualquiera de los gráficos que hicimos, en este caso, en este lugar cortó al eje de las y, acá donde voy a poner con rosa, acá cortó al eje de las y, ¿sí?, en este lugar cortó al eje de las y. En los otros gráficos que dibujé no hay corte en el eje de la y. Acá sí y acá sí. Quiere decir que estos dos gráficos tienen ordenada al origen porque cortaron al eje de la y en algún valor. ¿Cuál es la característica de ese corte en el eje de la y? Es que quien vale 0, o sea, si yo tengo la función cuadrática, pasó por acá, hizo esto, vamos a suponer. Tengo el eje de las y, tengo el eje de las x. ¿Yo qué observo en este gráfico? Observo que hay dos raíces, esta sería una y esta sería la otra, ¿sí? Estas son las raíces o ceros que habíamos nombrado antes, y que hay un lugar en donde ese gráfico cortó al eje de las y. Este punto, en donde el gráfico corta al eje de las y, es lo que llamamos ordenada al origen, ¿sí? ¿Qué característica tiene esta ordenada al origen? Que quien vale 0 acá es la x. Fíjense que acá yo no me muevo a derecha o a izquierda del eje de las x, estoy sobre el 0 de las x, pero estoy en una determinada altura del y. Entonces, en la ordenada del origen, quien vale 0 es la x. Entonces, cuando yo quiero calcular esta ordenada al origen, lo que voy a hacer es agarrar la función y en todos los lugares donde diga x, yo voy a poner el 0, ¿sí? Esto dice, voy a cambiar la x por los ceros. Entonces voy a poner a en vez de poner x, voy a poner primero la función que voy a pensar. Entonces voy a decir, bueno, voy a calcular esta ordenada. Entonces voy a poner a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. ¿Quién me va a terminar dando este valor de la ordenada al origen? Siempre el término independiente. O sea, el c va a ser la altura en el eje de las y. Si este c es positivo, va a estar por arriba del eje de las x, y si este c es negativo, quiere decir que el gráfico va a cortar al eje de las y por debajo del eje de las x en las y negativas, ¿sí? Porque como acá 0 por esto se hace 0, 0 por esto se hace 0, estos términos se me terminan anulando, entonces quiere decir que la y, ¿sí?, la y en este caso va a ser igual al c. Bien, o sea, la altura en y va a ser igual al término independiente que habíamos visto antes. Eso es importante. Entonces, para resumir, ¿qué elementos tiene? Tiene los ceros o raíces, tiene la ordenada al origen y tiene la concavidad, que habíamos visto al principio, y tiene, ¿qué más? Los ceros o raíces, la concavidad, y bueno, para sacar los ceros podemos calcular distintas formas. Después, lo que vamos a ver más adelante es, cuando hagamos el estudio de las funciones, ¿qué pasa? Por eso seguía pensando, sí, ¿qué más vamos a agregar? Es los conjuntos de positividad y negatividad, cuándo decrece la función y cuándo crece, ¿sí? Lo vamos a analizar en otro video. Vamos a hacer un ejemplo de calcular estos tres elementos para una función simple en donde simplemente tengamos x al cuadrado menos 1, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando tengo esto es, vamos a hacer primero los ceros o raíces. Para eso dijimos que la función la vamos a igualar a 0, o sea que esta parte se hace 0. 0 igual a x al cuadrado menos 1. Yo puedo ponerle los iguales a ceros de este lado. Generalmente, como los profes de matemática lo ponen de este lado, los chicos piensan que siempre se escribe así, pero se puede poner en cualquier lado la igualdad a 0. Este menos 1 pasaría para este lado sumando, ¿sí? Me queda la potencia al cuadrado, y esta potencia dijimos que pasaba como una raíz, es decir, x es igual a la raíz de 1. Cuando yo tengo
raíces cuadradas, como en este caso, siempre los resultados de las raíces cuadradas me van a dar un número positivo y un número negativo, siempre. Entonces, en este caso, la raíz cuadrada de 1 es 1 y como siempre dijimos que las raíces me dan resultados positivos y negativos, quiere decir que yo voy a tener dos valores de x, el -1 y el 1. Entonces, si yo quiero pensar en dibujar esta función cuadrática, voy a plantear lo siguiente. Yo ya sé que en -1 y en 1 voy a tener las raíces de esta función. Entonces, si acá tengo el -1 y acá tengo el 1, yo acá tendría los dos valores de las raíces. Tengo una raíz acá y una raíz acá. Habíamos dicho también que el a, que en este caso el a, ¿cuánto vale? Si acá no hay nada, es porque hay un 1. Y quiere decir que esa a, que es el valor que acompaña al término cuadrático, vale 1. Es positivo. Y si es positivo, yo ya me imagino que tiene que ser cóncavo hacia arriba. ¿Qué otra cosa vimos? Que el término independiente, es decir, el c, el que no tiene x, en este caso -1, yo ya también sé que c vale -1. ¿Quién era ese c? Habíamos dicho que ese c era la ordenada al origen, ¿sí? Entonces yo ya sé que este gráfico va a cortar en -1, ¿bien? -1 en y, ¿sí? Y que yo acá voy a tener la ordenada al origen. Bueno, y se ve claro que esto va a ser así, va a pasar por acá y va a subir por acá. ¿Qué me faltaría revisar? Ya vemos que este valor, como acá está en el medio de los dos ceros, este va a ser mi vértice también, pero lo vamos a verificar y lo vamos a demostrar. ¿Qué vamos a hacer? Calcular el x del vértice. ¿Cómo calculábamos el x del vértice? Hacíamos el x del vértice, el x del vértice era menos b sobre 2 por a. Entonces, el x del vértice es, en este caso, b no tengo, ¿sí? Sería 0 sobre 2 por a, que vale 1. Acá habíamos dicho que a valía 1. Acá. Es importante reconocer quién es a, quién es b, quién es c, porque después en estas fórmulas lo vamos a usar y en Bhaskara también. Entonces, a vale 1. Esto es que el x del vértice es 0 sobre 2 o menos 0 sobre 2. Esto vale 0. Una vez que teníamos el x del vértice, copiamos la función, ¿sí? Y vamos a buscar ese y del vértice. Entonces, ¿qué quería decir? Que este valor que obtuve acá en el x del vértice es el que voy a poner en todos los lugares en donde diga x en mi función. Es decir, acá, en este caso 0 al cuadrado menos 1, yo acá lo que veo que 0 al cuadrado menos 1 es 0, menos 1 es menos 1. Entonces, ¿cuál es mi vértice? Mi vértice, dijimos que todos los vértices eran un punto, ¿sí? El vértice, en este caso, tiene que ser un punto y un punto tiene que tener x e y. Bueno, ¿cuál x? X en este caso vale 0, ¿sí? Y el y en este caso, o el f, vale menos 1. O sea que este es mi vértice. ¿Cuál es ese lugar? 0 para x, menos 1 para y, es mi vértice, entonces yo puedo graficar la función de esta forma. ¿Cuál sería el eje de simetría en este caso? Este sería el eje de simetría. El eje de simetría es un valor en x. ¿Cuál sería en este caso? Yo tengo que pensar que, ¿por qué valor de x pasó este eje de simetría? Y pasó por 0, acá está el 0, ¿no? Fíjense que la distancia entre 0 y menos 1 y entre 0 y 1 es la misma. Y entonces acá marcamos el eje de simetría que es igual, yo voy a poner acá arriba, eje de simetría es igual x igual a 0, ¿sí? Tenemos que decir por qué valor de x pasó ese eje de simetría. Entonces tenemos los ceros o raíces, la ordenada al origen, la concavidad y el eje de simetría. Eso me faltaba agregar acá, el eje de simetría. Así se grafica una función, mirando cuál es la concavidad, cuál es la ordenada al origen y calculando los ceros y calculando el vértice. En este caso coincidió que el vértice también era la ordenada al origen, pero no siempre va a pasar eso. Vamos a seguir haciendo ejemplos.